Hola, bienvenidos a la grabación de nuestra clase. Hoy día, como contenido, vamos a ver un poco, conversar lo del tema de las calificaciones. Hasta el momento tenemos ya la evaluación de la entrega 1, ¿cierto?, de retoque. Tenemos también nuestra entrega 2 de guión gráfico y también tenemos el promedio de nuestras tareas. Así que yo les recomiendo que revisen intranet para que cada uno visualice si tiene alguna duda respecto a su calificación. Es posible de repente que alguien me haya enviado el correo su entrega o su tarea y puede ser que no esté dentro de mi registro, entonces siempre es bueno poder revisar que estas calificaciones corresponden. Así que de aquí a la próxima semana, después del receso, revisen sus calificaciones, que todo esté en orden. Si tienen dudas me pueden escribir y vemos ahí caso a caso qué pasa con estos trabajos y estas calificaciones. También comentarles un poco que viene nuestro último trabajo, que se los voy a compartir acá en la plataforma ADECA, lo pueden encontrar. Vamos a ver, a visualizarlo aquí. Unidad 2, tenemos nuestro trabajo de entrega 3, que es una lámina, y aquí hay varias instrucciones. Vamos a partir explicando un poquito. En nuestro último trabajo vamos a integrar el conocimiento que hemos elaborado, ¿cierto? O que hemos desarrollado en este último tiempo y vamos a construir e integrar tanto el uso de Photoshop con Illustrator con el objetivo de crear una lámina para comunicar un objeto o un producto. Cuando hablamos ahí de un objeto, hablamos de un elemento que no tiene una marca, que no tiene a lo mejor colores corporativos, etcétera, sino que puede ser, por ejemplo, una tijera, un lápiz, una herramienta que a lo mejor tenemos en casa, un martillo, pero a veces, por ejemplo, tenemos un producto que viene con una marca, viene con colores, ¿cierto? Aquí entonces hablamos de seleccionar primero un objeto o un producto. Entonces, cuando seleccionamos un producto, tiene una marca, colores corporativos, ¿cierto? Por ejemplo, un objeto serían las tijeras y cuando hablamos de producto puede ser un taladro de una marca o bien unas tijeras de una marca, ¿cierto? También podemos encontrar. Así que, bueno, esos son los dos elementos que podemos escoger. De preferencia yo siempre escojo uno que tenga ya algo resuelto, que ya tenga colores corporativos, que tenga una marca, porque es mucho más fácil hacer esa comunicación. Entonces vamos a partir a seleccionar la información sobre el producto, vamos a buscar la descripción, ¿cierto? Cómo se llama, qué modelo, qué marca y qué función cumple, ¿ya? También algunas características del producto, el tamaño, las funciones, cómo se usa, la materialidad, accesorios, colores, mucha la información que ustedes puedan recoger de este. Por tanto, si vamos a escoger un producto, debemos tener información sobre ese producto, no podemos escoger uno que no tengamos acceso a la información. Seleccionemos imágenes del objeto, ¿cierto? Que tengan un gran tamaño, buena calidad y que permitan utilizarlo para este trabajo. Busquemos distintas imágenes, imágenes del objeto completo, de una parte de él, de formas de uso, etcétera. ¿Ya? Entonces, todo el tipo de imágenes de los distintos modelos, quizás sus distintas versiones en colores. Buscar imágenes en internet de buena calidad que nos puedan servir para elaborar este trabajo. Pensemos, ¿cierto?, que hemos creado este objeto nosotros como producto, ¿cierto? Y lo queremos dar a conocer a nuestro cliente. No así como una publicidad, ¿cierto? Sino que mostrar sus características, mostrar las funciones, el modo de uso, sus materialidades, el concepto que vende, todo eso en una lámina informativa. Ya acá no vamos a hacer un aviso publicitario. Vamos a ver después algunos ejemplos de lo que esperamos como lámina. Para crear la lámina vamos a crear un archivo, un documento para imprimir en tamaño carta, oblongo, ¿cierto? Así, recto, y vamos a configurarlo en 300 dpi, ¿ya? Para el diseño vamos a utilizar márgenes, columnas, módulos y medianiles. Quizás estas palabras todavía no las hemos visto muy a fondo, pero ahora las vamos a explicar cómo hacerlo en Illustrator, ya que en Illustrator va a ser nuestro armado de lámina y vamos a traer recursos fotográficos desde Photoshop hacia Illustrator. Eso lo vamos a ver en un momento más para que nos quede mucho más claro cómo trabajar esta lámina. Utilizar colores en relación al rubro o colores, ¿cierto?, relacionados a la marca.
utilizar tipografías para los textos y considerar diversos tamaños para los textos, ¿cierto? Para el título siempre es un tamaño más grande, para el subtítulo un tamaño más pequeño, para los textos de los párrafos un texto más pequeño aún, y para los pies de fotografía son textos más pequeñitos. Cuando hablamos del uso de la tipografía, podemos hablar de tamaños, por ejemplo, de 14 a 12 para los títulos, y así vamos bajando, no menos de 7 puntos para los pies de la fotografía, porque ya 7 puntos es muy pequeñito. ¿Ya? Vamos a agregar color al fondo, a elección de los colores de algunas zonas para resaltar. Entonces podemos hacer algunas texturas para aplicar al fondo. Este archivo también puede ser enviado al final, cuando ya lo tenemos todo confeccionado, lo vamos a enviar en PDF y lo vamos a configurar en tamaño más pequeño para visualización en pantalla. ¿Ya? Esos son los requerimientos. Vamos a incorporar algunos iconos también, ¿cierto? Que sabemos hacer pictogramas u otros trazados también con pictogramas podemos hacer para incorporar en este archivo. Hay unos videos de apoyo que les dejo acá para crear textos en formas. Ya no vamos a explicar cómo hacerlo porque está el video de apoyo. Vamos a colocar algunos textos para poder crear alguna forma vectorial. También está interesante ese video para que ustedes lo puedan ver. Cómo incorporar imágenes en Illustrator y quitarle el fondo. Aquí cuando hablamos de este video, no estamos hablando de usar Photoshop, sino que estamos hablando de usar una técnica que también permite recorte de imágenes en Illustrator. Así que también está interesante para revisarlo. Aquí está el instructivo para guardar en PDF, que también lo explicamos la semana pasada, ¿cierto? Y hay un apoyo de 3 videos respecto a los fundamentos de diseño. Cómo podemos utilizar el color, cómo podemos diagramar mejor y cómo podemos aplicar la tipografía. Y ahí hablamos de los distintos tamaños para poder jerarquizar la información. Con la diagramación también podemos ordenar el sentido de la lectura, ¿cierto? De esta lámina, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, para que nos permita organizar la información. Y acá tenemos el video de color para escoger los colores, pero en general uno escoge los colores corporativos que vienen de mi producto. Pero de todas formas está ahí el apoyo para que lo puedan revisar. Bien, entonces acá tenemos algunos archivos adjuntos que son ejemplos, son buenos ejemplos, pero también son perfectibles. Así que vamos a revisar algunos para ver qué esperamos de esta entrega. Tenemos 4 ejemplos, los voy a descargar ahí para que los visualicemos. Aquí tenemos un ejemplo, se escogió esta hidrolavadora de esta marca. Si ustedes se fijan, el fondo fue trabajado respecto a los colores de la marca o del objeto, ¿cierto? Que son colores grises, colores negros, colores amarillos también. Entonces, toda la gama de colores desde el negro hacia el amarillo. Entonces, aquí sería muy buena técnica utilizar estos fusionados que hicimos de color para el guión gráfico, ¿se acuerdan? Ahí podríamos utilizar el color negro y el color amarillo, fusionamos y sacamos todos los colores intermedios. ¿Ya? Entonces, este ejercicio está inspirado en la forma que tiene, la geometrización que tiene el producto, ¿cierto? Y con eso se trabajó el fondo, ¿ya? Para darle algo de más creativo y relacionado también al objeto. Tenemos ahí la marca, que es importante incorporarla, el nombre del producto, un subtítulo ahí, a lo mejor una pequeña descripción del producto, los principales usos, algunas características, los accesorios que acompañan a este producto, y ahí están los accesorios. Si ustedes se fijan, también los accesorios se recortaron, no vienen como un parche blanco, ¿cierto? Se trabajó en Photoshop, se recortó y se puso acá. Está el modo de uso, ahí están explicando cómo utilizarlo. Acá podemos hacer distintas acepciones, se puede colocar a lo mejor algunas líneas donde se colocan las partes del objeto. También se puede acá cambiar esta tipografía, está todo en mayúscula, a lo mejor podemos usar mayúsculas y minúsculas, ¿cierto? Para mejorar la lectura, como acá, ¿cierto? Entonces, siempre para jerarquizar la información, partimos de arriba hacia abajo la lectura. ¿Se fijan? Entonces partimos con un gran título, luego una información aquí que tiene un tamaño mucho más mayor, y estas son accesorios, entonces información secundaria que va acompañando y tiene un tamaño más pequeño. ¿Ya? Este es un buen ejemplo de lo que esperamos encontrar en esta entrega. Vamos a ver aquí otro ejemplo. Este también es un buen ejercicio. Tenemos este parlante marca Bose.
está la marca ahí, está el nombre del producto, está también un texto, está ahí algunas cualidades del objeto y se fijan también todos los objetos están recortados, no están con parche, ¿cierto? Acá también estos fueron recortados. Este está completo porque entiendo que requiere de este fondo. Lo que se puede mejorar en este trabajo es estas viñetas, ¿cierto? Estos cuadros de información. A veces es bueno no poner muchos recuadros, en todos los textos poner recuadros no es tan adecuado, ¿ya? Pero de todas formas es una buena entrega, utiliza los colores del objeto también, utiliza colores neutros como el gris, ¿cierto? Que también es propio del objeto, y está bastante equilibrado y dinámico. También uno busca, como en el ejercicio anterior, se fijan, está estructurado, pero también con el fondo se dan estas geometrías que ayudan a dinamizar un poquito el ejercicio. Acá también, con estas líneas, ¿cierto? Uno logra cierto dinamismo en la lectura. Y si ustedes van mirando, empezamos por arriba, luego bajamos a los parlantes, luego vamos a la derecha, luego a la izquierda, luego a la derecha. Entonces lleva una diagramación que tiene este sentido. En cambio, el anterior tiene un sentido más hacia abajo, ¿cierto? De arriba hacia abajo. Entonces, que eso se note en su ejercicio. ¿Cómo se lee? ¿Cierto? ¿Cómo se organiza? ¿Cuál es la jerarquía? Acá tenemos otro ejemplo. Este es un ejemplo que también está un poco más estructurado, ¿cierto? Hacia abajo, pero también mezcla un poquito de esto de saltar a un lugar y a otro. ¿Qué se puede mejorar en este trabajo? Los recuadros. Se fijan que acá está todo con mucho recuadro. El fondo ya tiene una textura, y también los objetos están dentro de un rectángulo. Entonces, eso hace que la lectura se vea un poco más compleja, hay más elementos y no se integra muy bien este cuadro que está debajo de los textos y debajo del iPhone. ¿Ya? Entonces, podemos quitar algunas cosas. Cuando recién diseñamos una lámina, generalmente tendemos a poner todo en cuadritos, toda la información llena de cuadritos. Entonces, sacar estos cuadros, si ustedes ya pusieron, traten de sacarlos y ver cómo se ve el diseño. Generalmente se ve un poco más liviano, un poco más limpio. Así que traten de, esto está muy bien poner la información, pero quizás no es necesario ponerla en un cuadro. ¿Ya? Los iconos están muy bien en este ejercicio porque también pedimos la integración de iconos, iconos para las características, iconos para el uso. Ustedes dispondrán de ese recurso para qué información es más apropiada. ¿Ya? Vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo también está relacionado con puros cuadros, ¿se fijan? También tiene una buena diagramación. Tenemos la parte de arriba que vemos que el encabezado y luego partimos ¿cierto? A la lectura. Pero está muy seccionado, ¿cierto? No se ve integrado, incluso falta color hacia el borde, como los anteriores, ¿se fijan? Está diseñado hasta el mismo borde de la lámina el color. ¿Cierto? A pesar de que tenemos márgenes, no es necesario que coloreemos solo hasta ahí. El fondo se extiende afuera de los márgenes, ¿ya? Entonces acá faltaría más color, ¿cierto? El color debería ser a tamaño completo de la lámina. Y seccionar todo en cuadros tampoco es conveniente. Se fijan que el diseño no se ve integrado, se ve como puros parches. ¿Ya? Sí, lo que nosotros esperamos encontrar es la limpieza de la fotografía, que esté bien integrada, que esté recortada, que haya uso de iconos. Por ejemplo, estos iconos, a lo mejor podemos borrarle el fondo o podemos nosotros construir nuestros propios iconos para que se vea como un sistema. ¿Ya? El producto aquí también es el principal, entonces pareciera que está un poco pequeño también. Entonces, aquí en estos ejemplos, no es, hay ejemplos que están más cerca de lo que esperamos y hay ejemplos que están un poco más lejanos. Yo diría que los ejercicios, como elemento gráfico está mucho mejor y este también. Y esto aquí está como término medio y acá ya estamos un poco más lejanos de lo que esperamos. Esperamos una integración en diseño un poco más como esto, ¿ya? Eh, el espíritu de este ejercicio para la próxima semana, luego del receso, la entrega va a ser al final del día, a las 23:55. Por tanto, esperamos que va a abrir un espacio donde ustedes puedan subir un avance y podamos corregir previo a la entrega. Entonces podemos comentar la próxima clase
cómo está ese ejercicio que ustedes elaboraron para que le puedan aplicar mejoras y al final del día lo pueden entregar. ¿Ya? Entonces no es necesario que quede acabado para la próxima clase, pero sí que ya se vea el estilo y que esté más o menos armado lo que van a presentar. Esto no va a ser una tarea, sino que va a ser un ejercicio optativo para los que quieran corregir su trabajo antes de entregarlo. ¿Ya? La entrega va a estar abierta hasta el día 4. Vamos a compartir nuevamente en nuestra plataforma. La entrega está programada para el día 4 de, perdón, acá está, claro, el día, bueno, para la sección 1 está programada para el día 4, para la sección 2 está programada para el día 6, hasta las 23:55 para ambas secciones. ¿Ya? Vamos a enviar ahí un aviso para que ustedes sepan que está programada esa tarea. Ahora, como contenido, ¿qué nos falta ver para poder lograr hacer esta lámina? Es un contenido sencillo, pero que también requiere poner atención en él porque nos va a servir para todos los trabajos que hagamos. Entonces vamos a compartir aquí nuestro Illustrator y vamos a pensar que vamos a empezar a confeccionar nuestra lámina y así partimos. Vamos a crear un archivo nuevo, es un archivo tamaño carta para imprimir, ¿cierto? Carta para imprimir, ya viene, ¿cierto? La medida, la vamos a colocar aquí en centímetros para que no nos perdamos. Es oblongo, así que es de esta forma. Sangrado no es necesario colocar porque no vamos a enviarlo a imprenta, pero sí es necesario en alta calidad en 300. Yo recomiendo que coloquemos el color RGB porque se ve mucho mejor en pantalla y nuestro objetivo es verlo en pantalla. Así que vamos a crear. Luego de esto, para partir, ¿cierto?, a diseñar, lo que vamos a hacer es hacer, ¿cierto?, nuestra estructura o nuestra plantilla. ¿Ya? ¿Cómo empiezo a poner los textos? ¿Dónde pongo las imágenes? Entonces necesitamos una plantilla y esta página está en blanco. Entonces lo que vamos a hacer es ver y vamos a presionar donde dice reglas. Aquí, ver, reglas, mostrar reglas. O bien, control R, aparece y desaparece la regla. ¿Ya? Esta regla es como usar la regla que nosotros tenemos en casa. Se fijan, al comienzo de la hoja parte el 0, 1, 2, 3, esto está en centímetros. Es importante al principio, cuando configuran su archivo, colocarlo en centímetros, porque si lo colocamos en milímetros se va a ver bastante distinta la regla. Así que dejémosla en centímetros. Cuando yo me acerco, la regla como que cambia, si ustedes se fijan, como que aparecen más números y a veces uno se puede confundir. Pero si nos acercamos y la colocamos hacia arriba, se van a dar cuenta que aquí hay 1 centímetro y esta línea que está aquí al medio marca el 0,5 centímetros. ¿Para qué nos sirve esto? Para colocar algunas guías para que marquemos nuestros márgenes. ¿Cómo se sacan las guías? Se sacan desde la regla, se pincha y se arrastra y ustedes van a ver una línea que me sigue. Esa línea yo la voy a ubicar donde yo quiera colocar mi margen. En general el margen no debería ser inferior a 2 centímetros, 1,5 como máximo. ¿Ya? Entonces yo lo voy a poner a 2 centímetros, mantengo presionado, si yo suelto en otra parte se queda la guía. Ahí, entonces pincho y arrastro y aquí me está marcando en el 2 centímetros. Aquí lo coloco, suelto. Ahí me quedó la guía puesta. ¿Qué pasa si yo la puse mal? La puedo volver a acomodar pinchando sobre la guía y la vuelvo a mover. Es posible que alguien trate de tomarla y no funcione, porque a veces el programa la bloquea previamente. Entonces, para poder ajustarla, si no me deja tomarla, tengo que ir a ver guías y coloco acá en mostrar guías, ahí destiqueo la opción bloquear guías, porque si está bloqueada, ahí no la puedo tomar. Es posible que a alguien le suceda, entonces una vez que yo coloqué efectivamente todas mis guías, ahí recién yo podría bloquear estas guías para que ya no se muevan, ¿ya? Pero si a ustedes le aparece bloqueada previamente, vamos aquí a guías y colocamos desbloquear las guías para que podamos seguir moviéndolas, ¿ya? Entonces yo voy a configurar mis guías a 2 centímetros por cada lado. Entonces vuelvo acá arriba y arrastro porque me falta acá otra guía, ¿cierto? Ahí. Ya tengo un margen y ahora me falta acá, ¿cierto? Al final de la página. ¿Cómo calculo los 2 centímetros en este lugar?
si acá no hay un 0, ¿cierto? Entonces yo lo que hago es tomar el inicio de la regla, pero desde aquí, ahí, en esa intersección que se forma, yo tomo y coloco al final de la página mi regla, ahí, y ahora empieza el 0 hacia acá al revés. Es como cuando tomamos la regla y la movemos de lugar, ¿ya? Entonces ahora voy a poner mi guía y la coloco en el 1, en el 2. Ahí estoy trabajando en el 2. ¿Ya? Ahora voy hacia el final de la página y hago exactamente lo mismo. Ahí elijo si quiero hacerlo acá o allá, pero como ya tengo el 0 aquí, ¿cierto? Voy a aprovechar y voy a mover la regla y lo voy a poner acá, ¿cierto? Ahí quiero que parta mi regla. Entonces, de esta forma tengo el 0 y aquí tengo el 2. Voy a traer mi guía desde arriba y la suelto. ¿Ya? A veces puede parecer un poco confuso colocar las guías, pero es simple cuando movemos la regla, así que con calma traten de hacerlo. Y cuando ya las tengo todas ubicadas, yo voy a ir a ver en guías y voy a bloquear estas guías para que no se muevan. ¿Ya? Las guías no es que estén solo en una capa, las guías se pueden colocar en distintas capas, ¿ya? Pero no son un objeto dibujado que vaya a salir impreso, ¿ya? Es solamente una guía que me sirve para diseñar, esto no sale impreso, ¿ya? Como segundo paso es hacerle estas columnas donde vamos a poner la información, ¿cierto? No hay columnas aquí, por tanto lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a hacer un cuadro, así. Le voy a poner ahí un color para que ustedes lo puedan ver. Ahí, este cuadro. Y lo que voy a hacer es dividirlo para convertirlo en columnas. Entonces voy aquí a objeto, voy a trazado y coloco aquí filas y columnas. Ahí, filas y columnas. Entonces voy a pinchar en previsualizar para que se vea lo que voy a hacer y voy a dividir cuántas filas. Las filas son horizontales, las columnas son verticales. Entonces aquí yo podría usar unas 4 columnas ahí y podría usar un par de filas que las filas al final se convierten en módulos, ¿ya? El medianil es la separación entre estas columnas. En estos momentos no hay separación, se fijan tan juntitas, una pegadita al lado de la otra. Entonces el medianil es el espacio que separa a las columnas. Generalmente es de 0,5 centímetros, 0,4 más o menos. ¿Ya? Yo lo voy a dejar en 0,5. Y ahora, si yo hago divisiones verticales, son módulos. Y los módulos me permiten colocar algunas imágenes utilizando varios módulos. Vamos a convertir aquí algunos módulos para que ustedes también puedan ver cómo se utilizan. También les puedo hacer un medianil, ¿cierto? Del mismo tamaño. Y así tengo todos estos módulos y columnas. Esta sería una columna y estos serían individualmente módulos, ¿ya? Entonces, esta diagramación que tengo aquí, ¿cierto? Que es todos estos cuadritos, yo lo ajusto ahí al tamaño de mis márgenes. Yo también podría colocarlo más pequeño o más grande, los voy a ajustar ahí. Y esto me sirve para guiarme y poner los textos, ¿ya? Le voy a colocar aquí le voy a poner ahí sin color, le voy a quitar el color de relleno y solo me quedo ahí con color de línea. Si ustedes se fijan, están todos individuales. Cada uno es un objeto individual. Yo necesito que esto esté agrupado para que no se me muevan, ¿cierto? Entonces voy a colocar aquí un color gris, suavecito ahí, para que usarlo solamente como una guía. Selecciono todos mis cuadritos y coloco control G o clic derecho a agrupar. Entonces así, si yo muevo esto, siempre se mueven todos juntos. Y me sirve como una guía, ¿cierto? Como el fondo para saber dónde poner mis textos, ¿ya? A veces conviene un poquito quitarle un poquito de opacidad y si ustedes se fijan, yo selecciono y le quito un poquito de opacidad ahí a todos estos cuadritos para que me queden como una plantilla, ¿ya? Y todo eso lo dejo en la capa 1, bloqueo y todo lo demás lo construyo en la capa 2, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí yo podría poner mis textos, ¿cierto? Hago mi cajita de texto y ocupo a lo mejor esta columna con textos. Y ahí coloco mi texto. Puede ser que quiera colocar una imagen, entonces voy a edición, archivo, colocar y voy a buscar la imagen de mi producto. Por ejemplo, aquí tengo varias imágenes
Entonces voy a buscar esta, aquí. Tengo que cuidar ahí dónde ponerla. Esta es una imagen grande que yo busqué en internet, en Google, ¿cierto? Busqué una imagen de gran tamaño y la traje. Si mi imagen es así de grande como ustedes la están viendo ahora, idealmente sería abrirla en Photoshop, redimensionarla y ponerla, ¿cierto? Para que no me quede tan grande el peso del archivo. Entonces a lo mejor aquí lo que me conviene es poner esta imagen aquí en este tamaño. Puedo usar aquí un módulo, por ejemplo, pero va a quedar muy pequeñita, ¿cierto? A lo mejor puedo usar 4 módulos ahí y la coloco en este tamaño, ¿ya? Y de esta forma voy organizando todos mis textos. A lo mejor acá irá un texto pequeño, ahí hacemos un cuadrito de texto, a lo mejor va un texto pequeño, acá puede ir otro, ¿cierto? Acá yo podría poner un texto así largo, ¿cierto? Que ocupe todo esto. Y de esa forma vamos a organizar nuestros elementos. Ya puedo colocar algunas imágenes también, otras, por ejemplo, otras vistas del objeto. Y puedo ponerlas quizás pequeñitas por aquí, ¿cierto? Ahí. Y agregamos un texto pequeño debajo de ella dentro del mismo módulo. Si nosotros hacemos lo mismo en cada cuadrito, va a ir quedando, ¿cierto? Siempre ordenado. Lo importante es siempre seguir una lógica, ¿ya? De trabajo. Y aquí, por supuesto, vamos a poner la marca, el título en grande, ¿cierto? Ahora, los tamaños que podemos utilizar, ¿cierto? Siempre la información, no ponemos el texto solo, sino que vamos jerarquizando. Este texto, por ejemplo, está en 12, podemos utilizar un título en 14, podemos utilizar un subtítulo acá. Por ejemplo, hay un texto pequeñito, este lo podemos poner a lo mejor en 12, en 11, este lo podemos poner en 10 si fuese nuestro texto normal, ¿cierto? Y así vamos ordenando el texto, así vamos diseñando con la tipografía. Podemos colocar también en semibold, negrita, ¿cierto? Podemos utilizar ahí cursivas para poder ir jerarquizando la información y dándole algún sentido a lo que estamos colocando, ayudando al lector a entender el texto respecto a cuál la idea principal, idea secundaria, ¿cierto? El párrafo, y ahí vamos ordenando. Esto para poder organizar nuestro elemento, ¿cierto? Nuestros elementos dentro del formato. Ahora es importante, por ejemplo, cuando trabajamos con textos, creo que lo habíamos conversado en algún momento, que las tipografías que ustedes usan, ¿cierto? Quizás yo no las voy a ver si yo no las tengo instaladas en mi computador, ¿ya? Por lo tanto, es importante que si ustedes utilizan tipografías que no son muy comunes, ¿cierto? Crear el contorno de esta tipografía. Y eso viene anexo en un video que tenemos por ahí, ¿cierto? De apoyo, que es crear contornos. Seleccionamos el texto, vamos a texto, crear contorno, ¿ya? Tenemos que seleccionar la caja del texto, ¿ya? Si yo selecciono de esta forma y voy a texto, la opción crear contorno no se activa, ¿ya? Tiene que ser la caja de texto, ahí, texto, crear contornos. Cuando creamos contornos, la tipografía deja de ser de tipografía y se ha creado como forma. Eso quiere decir que ahora la tipografía es un trazo y no una tipografía. Ya no podemos poner negrita ni cambiar el texto. Así como quedó, se utiliza. Entonces es bueno que una vez que terminen el diseño completo, si ustedes me van a mandar el Illustrator o quieren subir el Illustrator, esto tienen que crearle contornos si es que han utilizado una tipografía que yo no voy a ver, ¿ya? Una vez que ya tengo el diseño, obviamente debo destiquear la capa 1 para que se borre, ¿cierto? Toda esa plantilla que estábamos trabajando. Tengo que quitarle el ojito, ¿cierto? Y este es el diseño real. Esto es lo que deberíamos entregar, ¿cierto? No con la plantilla por detrás.
Le sacamos el ojito, ¿cierto? Porque ahí estaban las guías, estaba la plantilla. Solo nos interesa lo que está en capa 2 y las subsiguientes que ustedes le coloquen información, ¿ya? Entonces aquí también si queremos crear el fondo de color de este elemento, tendríamos que a lo mejor crear una capa nueva, podemos ponerle fondo, la ponemos debajo de la capa 2 y aquí dibujamos, ¿cierto?, el cuadradito del fondo de este diseño o los elementos que van a ir detrás, ¿cierto? Yo podría poner un color, voy a cambiar ahí a un color gris, ¿ok? Y ahí voy coloreando, ¿cierto? O poniendo todo el diseño que va a estar en la parte del fondo. A lo mejor voy a agregar aquí mismo otro color. Todas estas son orientaciones para que a ustedes les quede su diseño ahí ad hoc. Una vez que pusimos fondo, como este que yo estoy haciendo, obviamente va a cambiar el diseño de la plantilla, ya no va a ser visible porque adelante tenemos el fondo, ¿cierto? No se ve la grilla. Entonces podemos mover también nuestra capa y la ponemos entre medio y ahí sí podemos seguir viendo las guías, ¿cierto? Y luego la desactivamos cuando no la necesitemos. ¿Ya? Entonces de esta forma podemos ir haciendo nuestro diseño. Ahora, las imágenes recortadas o los croquis, por ejemplo, si ustedes incluyen croquis, siempre deben ser trabajados en Photoshop. Así que esta imagen, por ejemplo, que hay que recortar el fondo, a lo mejor yo solo quiero quedarme con el objeto y no con el fondo, lo más lógico es que yo fuese a Photoshop, ahí. Aquí tengo un ejercicio también que me gustaría incorporar, que es un croquis. Voy a guardarlo. Pensemos que esto es parte de mi observación, este es un ejercicio de un compañero. Vamos a usar ahí croquis. Si ustedes se fijan, está sin fondo, está transparente. Entonces, si yo quiero usar, creo que nos está compartiendo ahí, vamos a compartir. Ahí sí. Aquí tenemos el trabajo, entonces, es un croquis. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo un modo de uso y lo dibujé o hice algún recurso yo a mano alzada, yo lo llevo lo guardo, ahí lo guardo como PSD, que es un Photoshop, lo guardo y luego voy a, aquí, ok, voy a Illustrator, ahí, y lo coloco, archivo, colocar, lo coloco como Photoshop dentro de Illustrator. Vamos a buscarlo por aquí, aquí está, croquis. Aquí, y lo coloco como Photoshop dentro. ¿Ya? No es un JPG, sino que es un Photoshop. ¿Por qué hacemos esto? Para que no pierda calidad. Si yo lo agrando, lo coloco pequeño, no pierde nunca la calidad. Además, cuando comprimimos en Photoshop y guardamos como JPG o PNG, el archivo inmediatamente pierde calidad. Entonces, si lo ponemos en Illustrator y lo volvemos a exportar, nuevamente va a perder calidad. Entonces, de esta forma, comprimimos una sola vez cuando guardamos el PDF. ¿Ya? Entonces, de esta forma podemos poner un croquis. Ahora sí, recortamos la imagen. Voy a volver a Photoshop igual. Aquí volvemos a Photoshop y voy a abrir la imagen que quiero recortar. A lo mejor es esta, ¿cierto? Le quiero quitar ahí el fondo. Entonces, en esta imagen podríamos utilizar varita mágica, selección rápida o bien el trazado. Para mi gusto siempre el trazado es mucho más rápido, efectivo, ya queda mucho mejor el recorte. Yo lo voy a hacer un poco rápido, ¿cierto? Para no demorar ahí. De todas formas, si se fijan, no está bien recortado de fábrica. Y eso que está en una página web importante, así que no está bien tampoco recortado. De hecho, yo creo que lo hicieron a lo mejor con varita mágica u otro, ¿ya? Ahí, lo vamos a recortar. Trazado, ¿cierto? Hacemos la selección. Colocamos 0 píxeles porque yo me quiero quedar con todo el objeto, ¿cierto? Control C, Control V. Y lo dejo así tal cual. También podría agregarle una sombra, clic derecho, opción de fusión. A lo mejor puedo agregarle una sombra. Ahí pincho aquí en la sombra, le doy un poquito de extensión, un poquito de distancia, ahí está visible la sombra, el tamaño.
Esto para que se vea un poco más integrado. No quiero color azul, sino que quiero un color gris porque estoy trabajando con grises. Ok. Y ahora lo guardo como en Photoshop, ¿cierto? Coloco aquí imagen 1, que esa voy a utilizar, guardar. Vamos a volver a Illustrator. Y ahora voy a quitar esta y voy a colocar la que hice. Aquí, imagen 1, PSD, y la coloco acá en mi trabajo. Esta imagen, si ustedes se recuerdan, yo le puse una sombra, ¿cierto? Ahí se ve la sombra que yo le coloqué, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, estas otras imágenes que están acá abajo, ¿cierto? También yo debería llevarlas a Photoshop y hacer el tratamiento, pero quizás ahora no quiero esta sombra y la quiero solamente con el corte recto. En Illustrator también hay una forma de recortar, y en realidad es una forma que también se utiliza con el trazado. Aquí voy a trazar el contorno de este objeto. Ahí lo voy a hacer un poquito rápido para no demorar mucho. Voy a quitar el color de relleno, solamente me quedo con el trazo. Ahí. No me está quedando tan bien, pero es solamente para el ejercicio, para mostrarles que haciendo este trazado también es posible recortar. Una vez que lo tengo listo, el trazado, ¿cierto? Que es este, que hice ahí sobre la imagen, lo ubico siempre en el lugar que yo quiero que quede visible. Y junto con este trazado, selecciono, le voy a poner un color de relleno para que ustedes lo vean. Este es mi trazado, y esto se llama máscara de recorte. No lo hemos visto antes. Seleccionamos eso que yo tracé y seleccionamos la foto, colocamos clic derecho, crear máscara de recorte. Y ha quedado solamente lo que yo tracé como que quedó adentro. Si yo hago doble clic, ¿cierto? Ahí, doble clic, ustedes van a ver que está la imagen adentro de ese espacio que yo dibujé, ¿ya? Este es un recorte, hago doble clic para salir. Este es un recorte que se puede utilizar y se puede hacer solamente con objetos que tienen su borde muy definido, para no llevarlo a Photoshop. En el caso anterior, que yo traje desde Photoshop, el primer mouse, ¿cierto? Este, es porque yo le puse una sombra, ¿cierto? Acá no sería posible colocarle la sombra, porque el corte es recto, ¿ya? Entonces yo lo usaría en algunos casos que me permita hacer o poner de un objeto que no tenga cierto difuminado por el borde, ya que sea un corte recto. Bien, aquí entonces seguimos cambiando un poco las tipografías, ¿cierto? Jerarquizando, este tamaño es mucho más pequeño, este también, podemos integrar líneas. Voy a traer más imágenes, ¿cierto? De referencia, como por ejemplo el modo de uso. A lo mejor yo podría vectorizar estas manos y también poner el modo de uso de este mouse, ¿cierto? Los movimientos que se hacen con él, muy parecido a los trabajos de guión gráfico que hicimos, ¿cierto? Aquí yo podría poner el modo de uso, etcétera, etcétera, y quizás lo podría poner de esta forma para que quede mucho más integrado, ¿ya? Aquí vamos a poner un subtítulo también ahí. Entonces, la idea para la próxima semana es que ustedes puedan traer un ejemplo, un ejercicio avanzado de lo que esperan realizar, ¿cierto? Como trabajo para que podamos corregir y ustedes puedan mejorar. Algo así es lo que estamos esperando como trabajo de lámina, un poco más con diseño claramente, pero que tenga estos recursos, que tenga imágenes del producto, descripciones, modos de uso, algún croquis, ¿cierto? E integremos un poco Photoshop con el uso de imágenes acá también. Colocar fondos, ¿cierto? Y no olvidarse de usar también esto de la plantilla que hemos aprendido hoy día como contenido adicional y ya final de nuestra asignatura, que nos permite incorporar distintos tipos de información, ¿cierto? Nos permite ordenar los cuadros de texto, que podrían ser por columnas, pueden ser por filas, y las áreas de imágenes que podrían ser, ¿cierto? Por módulos, aquí a 4 módulos, a 2 módulos, versatilidad para poder diseñar a través
del uso de una plantilla, ¿cierto? De la composición. Aquí estamos componiendo el mensaje a través del uso de esta plantilla de columnas y módulos también. Uno generalmente diría, esta plantilla está elaborada a 4 columnas, ¿cierto? Porque aquí tenemos 4 columnas, ahí, 1, 2, 3, 4, y tenemos una cantidad de módulos. Tenemos 1, 2, 3, 4, y 4 ahí hacia abajo tenemos 20 módulos en total, ¿cierto? Es una plantilla de 4 columnas con 20 módulos. Esa es la explicación, ¿cierto?, que uno debería decir sobre esta plantilla que yo he construido. Y esta me permite poner información, ¿cierto? Ahí, organizar la información y luego agrego mi fondo que me permite ahí darle un poco más de diseño a mi trabajo. Recordemos el uso a lo mejor del cuentagotas para sacar el color exacto que debo usar para mi trabajo. Selecciono ahí, ¿cierto? Con la gráfica, ¿cierto?, de la marca de mi producto. Puedo ir ahí aplicando, es el color exacto, ¿cierto? Y como recomendación final, yo les recomendaría no usar el negro puro. Si ustedes quieren usar negro, ocupen un color gris casi negro para que no quede tan fuerte el texto. Fíjense, aquí voy a aplicar un casi, ¿cierto?, negro, por ahí casi negro, y de todas formas el texto levemente se ve más tranquilo sobre el fondo, no es tan contrastante, ¿ya? Así que eso como recomendación. Terminamos entonces con ese contenido. La próxima semana vamos a abrir un enlace para que ustedes puedan subir un avance. No es con nota, no es parte de la calificación de tareas tampoco, es solamente para aquellos que quieran corregir su trabajo y mejorarlo hacia el final del día para la entrega hasta las 23:55 del día martes o jueves, ¿cierto? Depende de la sección en la que esté. Bien, ese contenido entonces queda por hoy día. Les deseo éxito con el diseño de su lámina, espero que les quede muy bien y también que tengan unas lindas fiestas de Navidad y Año Nuevo. Que estén muy bien, cuídense, chao, chao.